Asunto, pero que también tiene que ver muchísimo con la prevención, porque justamente, bueno, estos han sido días muy complicados en materia de accidentes de tránsito, con el regreso de la movilidad, con el inicio de las vacaciones, pero que nos han mostrado su rostro tal vez más cruel, que es, bueno, los niños lesionados en estas últimas semanas, 4 de gravedad, 2 fallecidos. Y estamos recibiendo ya a la directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez, a María José Pesano, una fundación que ha sido durante todo este tiempo, ya desde hace muchos años, como la voz de la conciencia, ¿no? Que nos va diciendo lo que tenemos que hacer y, sin embargo, parece que todavía no la escuchamos de manera suficiente. Le damos la bienvenida, directora, y bueno, ¿cómo está viendo estos últimos días y este tema que ustedes han investigado tanto y han trabajado tanto? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, por poner en agenda el tema. Es muy importante que se hable de este tema. Es muy importante que como uruguayos podamos entender que los adultos somos los responsables del traslado de nuestros niños. No importa en qué medio ni en qué condiciones socioeconómicas o a nivel de territorio se viva, sino que los que decidimos por ellos somos los adultos. En esto, claramente, ustedes lo han dicho, nosotros en la Fundación Gonzalo Rodríguez comenzamos a trabajar en el 2007, tratando de poner en agenda la temática de la seguridad vial infantil, cuando en realidad se hablaba de otros temas referidos a la siniestralidad vial, pero nunca estaba la palabra niño en esa agenda pública. En realidad, luego de un trabajo articulado con actores internacionales, con actores nacionales a nivel del gobierno nacional, también de los gobiernos departamentales y en ese caso del Parlamento, se logró en el 2012 establecer por ley el uso de los sistemas de retención infantil, en este caso Verónica particular, a nivel de todo el territorio nacional. Esa ley se reglamentó en el 2014, eso quiere decir que se puede fiscalizar en cualquier punto del país. Esa fiscalización es la que muchas veces promueve el uso de los sistemas de retención infantil, pero también la Fundación ha trabajado en forma articulada con distintos actores del sector salud, los propios fiscalizadores, para entender cómo poder transmitir un mensaje correcto al adulto que traslada a un niño, porque en realidad en un principio también había muchas incertidumbres, qué tengo que usar, cómo se usa. Por otro lado, también se trabajó con los importadores para poder garantizar que en el país hoy contemos con sillas que están homologadas, no ingresa a nuestro mercado nacional sillas que no cumplan con normativa técnica. Esto hace mucho más práctica a la hora de la selección del sistema de retención infantil también, y más seguro, pero también articulando con todos, con ustedes como actores de la prensa, que en realidad a lo largo de estos años nos han acompañado en este proceso para llegar con el mensaje al adulto responsable. Directora, entonces, ¿qué es lo que faltó? ¿Faltó salir a sancionar? ¿Faltó salir a cobrar esos 4.000 pesos de multa? ¿Qué faltó en este tiempo? 2014, decía usted. Exacto. Desde 2014 hasta ahora han pasado muchos años y han pasado muchas voluntades diferentes también respecto a lo que tiene que ver con los aspectos de fiscalización, del estimular el uso del sistema de retención infantil. La realidad es que yo siempre que me siento en este sillón parece que digo lo mismo, pero la ley que en este caso en Uruguay es ejemplo, el marco legislativo que tiene Uruguay respecto al sistema de retención infantil para otros países de la región. Nosotros trabajamos en Chile, en Argentina, en Colombia, en Dominicana, y con el ejemplo de la ley en Uruguay y la reglamentación sobre toda esta ley, si no tiene una debida fiscalización, termina no siendo del todo efectiva. Entonces, debemos apelar a que todos, desde cada uno, desde el rol que ejercen en este ámbito de la seguridad vial, puedan en realidad no solo promover el uso, que se hace muy bien, sino también implementar acciones de fiscalización que también hay, porque convengamos que Policía de Tránsito está fiscalizando a nivel del territorio. Hacemos un trabajo articulado muy bueno, tanto con ellos como con las autoridades nacionales y departamentales. 2021 visitamos 11 departamentos capacitando fiscalizadores, generando puntos de chequeo, asesoramiento a los adultos. Hay un trabajo articulado muy bueno, pero solo con eso no llegamos a salvar vidas. Y esto era prevenible.
las vidas que se pierden en siniestros de tránsito son vidas prevenibles. Y eso es lo que todos tenemos que tener en cuenta. Y es un desafío, creo que para todos, ¿no? En estas últimas horas, Policía Caminera anunció que va a ser más dura con la fiscalización. Esto ya ha pasado en otras ocasiones. ¿Se confía en que realmente ahora la voluntad esa que usted decía, política, no sé, de qué depende esa voluntad de salir a sancionar una ley que está vigente desde hace tantos años, bueno, realmente sea efectiva? Policía Caminera es uno de los primeros que articuló, digamos, la fiscalización a nivel del territorio nacional. Y ellos anualmente tienen, digamos, del porcentaje total de multa, un porcentaje aceptable que tiene que ver con el uso, con el no uso de los sistemas de retención infantil. Pero igualmente lo vemos a diario en las ciudades, no solo en los ámbitos de rutas nacionales, ¿no? Hablábamos en otros ámbitos, decíamos, bueno, nos estamos preparando para las vacaciones, para celebrar o recibir el Año Nuevo, qué bueno hacerlo en familia, qué bueno cómo se prepara el viaje, ¿no? Desde qué voy a llevar, cómo lo voy a llevar y demás. Bueno, tengo que revisar el auto, entender que está en las condiciones adecuadas, pero también tengo que pensar cómo voy a llevar a mis niños. Y tengo que pensar cuántas plazas tiene mi auto. Un auto que tiene 5 plazas, no importa si el ocupante es adulto o menor, son 5 personas que pueden ir en ese niño y en ese auto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquella percepción de si va UPA no importa, es una percepción de los 90, ya quedó demostrado hasta físicamente, que en realidad hoy por hoy juegan un montón de factores que hacen que el niño sea doblemente vulnerable. Hay algunas cifras que ustedes publicaban en estas últimas horas que son realmente elocuentes. Usted decía, vengo a decir siempre lo mismo. Parece que nosotros seguimos haciendo lo mismo. Recuérdenos un poco esas cifras y cómo se distribuyen a nivel nacional. A nivel nacional, el último observatorio que hay, que lo hicimos impulsados por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, en realidad, lo hizo la empresa Factum y la Fundación Gonzalo Rodríguez colaboró con ese observacional, demuestra que de 0 a 1 año hay un uso de un 48,6% de sistema de retención infantil. No llega a la mitad. No. De 1 a 5, eso baja al 45,7. Pero el gran problema ni siquiera está ahí, porque si lo vemos en términos absolutos, decís, bueno, tenés la mitad de los niños que viajan en forma segura de 1 más o menos a 5 años en todo el territorio. El problema es la percepción de riesgo, cómo baja del padre cuando el niño sale de ese segundo sistema de retención infantil y lo tiene que pasar un booster. ¿Ah? Eso baja al 3,2% de uso. Eso quiere decir que cuando el niño llega a 5 o 6 años pasa a ir suelto atrás como si todo estuviera bien. Entonces yo me subo en el auto, uso el cinto, mi acompañante lo usa, pero mis niños, que son, creo yo como mamá, lo más sagrado que uno tiene, los dejo ir suelto porque no percibo el riesgo, porque él no se lo quiere poner. Hoy de mañana me llamaba un papá y me dijo, mi hija tiene 6 años y quiere ir en booster. Pero tiene que usar un booster con respaldo. Bueno, pero ella quiere solo el elevador, pero no se trata de lo que ella quiera. Los adultos tenemos que resolver por nuestros niños. Es un tema que nos implica a todos, Verónica. Creo que acá, cuando hablamos de las políticas sociales, este año nosotros firmamos un convenio con el MIDES, justamente por esto, porque la movilidad de los niños se tiene que garantizar como derecho, en realidad. Y el derecho va de la mano de todos, va desde el gobierno, para hacer cumplir determinadas normativas y también el derecho desde el adulto responsable de esos niños, desde la sociedad civil de poder promocionar nosotros y proveer todo lo que se necesite, tanto para el gobierno nacional, departamental, para que se avance en las materias referidas a la movilidad de niños. Pero hay un desafío súper importante por delante. Pero además son sistemas de retención que tienen una probada efectividad. No se discute. No se discute. Aparte son parte de las normativas de Naciones Unidas, o sea, las recomendaciones que Naciones Unidas da para una movilidad segura está que se use sistemas de retención infantil. ¿Y eso por qué? Porque el auto viene preparado para un individuo de 1,50 m. El niño, desde que nace hasta el 1,50 m, tiene que ir en el sistema de retención infantil que sea acorde a su peso, a su talla y a su edad.
Entonces, creo que acá la información, Verónica, muchas veces está. Necesitamos que los papás, que aquellos que tienen ese vehículo entiendan que estos no son productos honorosos, porque en el mercado hay, porque esa es otra, a veces... Sí, otro mito, digamos. Otro mito que surge. A esta altura, ¿no? En el mercado tú tienes distintos tipos de precios referidos a los sistemas de retención infantil. Lo importante es que todo lo que está en el mercado cumple con normativa técnica y uno puede acceder al que esté al alcance. Muchas veces pagamos más por un juguete, ahora que se viene, que estamos preparándonos para hacer Reyes Magos, para hacer la cartita, que por un sistema de retención infantil, y cuida la vida de nuestros hijos. Porque en general lo que pasa es que la media de la población piensa que no le va a pasar nada nunca. Existe esa falta de percepción del riesgo. Y es inevitable. Entonces creo que cuando nos damos cuenta que podemos estar en peligro es ahí cuando deberíamos de actuar para cuidarlos, en definitiva. Pero además las cifras son bastante elocuentes también en cantidad de niños fallecidos, ¿no? Creo que son 20 en promedio por año. Sí. Y seguramente muchas de esas muertes se podrían haber prevenido si se usara un sistema de retención adecuado. Verónica, la realidad es que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos niños tienen que fallecer por año en Uruguay por siniestro de tránsito? ¿Qué me podrían responder? Todos diríamos que nadie, ninguno. Ninguno. Es prevenible, es totalmente prevenible. Entonces, si uno puede realmente tomar una decisión para cuidar a ese niño, dentro del vehículo, cuando lo llevo como ocupante de una moto, lo llevo caminando y cruzo por la mitad de la calle. Convengamos que acá estamos hoy centrados en lo que tiene que ver con los sistemas de retención infantil, porque, bueno, claramente la agenda y las situaciones que hemos vivido como país así lo indican, que debemos de llamar la atención sobre esos temas. Pero la movilidad es toda. Y sin embargo, creemos que salimos de nuestra casa y vamos a volver tal cual salimos, y eso no sucede. Hay, de hecho, más de 300 uruguayos el año pasado que no regresaron a su casa porque fallecieron en un siniestro de tránsito. Y en el caso de los niños, de 5 a 20, niños y jóvenes, perdón, de 5 a 29 años, a nivel mundial, es la primera causa de muerte. Entonces, creo que tenemos un desafío, vuelvo a lo mismo, como país, enorme por delante. En unos minutos te vamos a pedir algunos tips, porque tampoco se trata de usar el sistema de retención así nomás, ¿no? Tiene sus cosas, y yo, por ejemplo, leyendo la información que nos acercaba a producción, descubrí algunas que son muy interesantes y creo que la gran mayoría de nosotros no lo sabemos. Pero antes quiero abrir a las preguntas y las consultas del panel. Robert. Sí, a mí me parece muy importante, y lo primero que se me ocurre cuando se habla de libertad responsable, ¿no? Cuando uno dice, yo conduzco bien. Sí, bárbaro. Probablemente prendés el señalero, sacás la mano y haces seña de que vas a hacer una maniobra más allá que pusiste los pica pica. Todavía hasta capaz que le haces el movimiento con los dedos, le haces así para que vea, pues puede venir distraído. Pero lo que vos estás planteando es tan interesante porque es como un anexo, como un puentecito que va a un ser tan trascendente como puede ser uno de nuestros hijos. Y cómo nos cuesta, y ahí es donde tenemos que tener la fortaleza, que es ponete el cinto. Si es una persona grande que va al lado tuyo. De repente ya tu hijo pasó el 1,50 m. Hasta que no te pongas el cinto no arranco. Y lo hemos hecho N cantidad de veces. Pero en la medida que esto evolucione son ellos mismos también que te van marcando la cancha. Yo lo que veo es que nos está faltando como más impacto comunicacional. Digo, es algo que uno ha planteado siempre. Yo creo que tiene que haber espacios televisivos, ya no solo como producto de entretenimiento, de información, sino desde los gobiernos, o sea, desde el Estado, que de alguna forma vaya planteando temas y dando información. Y cada uno de nosotros marcar la cancha en ese sentido. Caminera ahora salió a decir que me parece bueno, vamos a fiscalizar con un poco más de intensidad. En realidad es un mensaje de, bueno, ojo, que vamos a estar mucho más atentos. Siempre se está atento. Lo que hay que empezar es, y bueno, si es norma, la incumpliste, te multé, punto. O sea, no hay vuelta atrás, porque si no, lo contrario, nos hacemos trampa. Porque es como decís vos, ¿cuántas leyes tenemos que son huecas? Que en definitiva son muy buenas leyes, pero no cumplen con el fin.
A nivel en realidad del país, a ver, nosotros tenemos 19 jurisdicciones y después la jurisdicción de rutas nacionales, digamos, ¿no? Estamos en 20 jurisdicciones. Sin lugar a dudas, Caminera ha sido el que ha llevado la bandera desde hace muchos años. Nosotros trabajamos de verdad hace muchos años con todas las autoridades, están todos capacitados, cada, digamos, promoción nueva que surge de policías de Caminera, tienen una capacitación especial sobre la seguridad vial infantil y demás. Y lo mismo los fiscalizadores de las intendencias. Es lo mismo. El tema es que tiene que haber voluntades muchas veces de aplicar la norma. En muchos departamentos se hace y en muchos departamentos hemos visto, mismo hasta en localidades, ¿no? Recuerdo Santa Lucía, hace unos años, nosotros íbamos con los puntos de chequeo y si teníamos un auto que venía, estábamos como contentos, ¿no? Igual persevera y triunfarás, ¿no? Nuestro equipo es... Pero entonces el problema es con algunas intendencias, con algunos intendentes, ¿con quién? El problema es la voluntad en general, Verónica. Hoy por hoy, termino con lo de Santa Lucía, tú vas, haces un punto de chequeo, lo comunicás en Santa Lucía y tenés colas de autos. Lo mismo nos pasó en Maldonado, ahora junto con un trabajo articulado, Intendencia, Junta Departamental, MIDES, Instituto de la Juventud, la Secretaría de la Juventud de Maldonado. Bueno, hicimos un trabajo articulado entre todos y realmente explotó, digamos, de alguna manera, las consultas que surgieron desde todos los ámbitos. Es en realidad un poco lo que ustedes decían hace un momento con otro tema que no tenía nada que ver con el de seguridad vial y tú dijiste tienen mucho en conexión. Es trabajar sobre ese sistema seguro, ¿no? En seguridad vial le llamamos así. Entender que en realidad todos desde cada lugar podemos hacer algo para aportar a la temática. Y en este caso el que está en el medio del sistema es el niño. Y ahí tenemos que trabajar, teniendo la legislación, la tenemos. Bueno, debemos de fiscalizarla, debemos trabajar con el sector salud para que el sector pediátrico, que está ampliamente comprometido con el tema. En Facultad de Medicina, previo a que los pediatras egresen, hay materias específicas que tienen que ver con seguridad vial infantil, que la damos desde la Fundación Gonzalo Rodríguez, en coordinación, obviamente, con Facultad de Medicina, de hace muchos años. Entonces, ya hay distintos actores que están involucrados con el tema. Se necesita el paso a la acción. Bien. Y el paso a la acción, en este caso, es la fiscalización. Porque es lo que lleva a ese adulto que está en duda, a ese más del 50% que aún no resolvió qué hacer, a hacerlo. Marta. Estaba pensando que sí, que la baja percepción del riesgo parecería que es un tema que permea tanto este como el anterior. Al margen de eso, me cuestionaba lo siguiente, parecería que la gente no ha entendido eso que tú decías de los 90, de que antes quizás había menos autos, las chapas eran más duras y los accidentes no eran tan dolorosos, en fin. Pero al margen de eso, ¿qué pasa con los taxis, por ejemplo? Cuando yo me voy a subir a un taxi con un niño chico y el taxi no tiene la medida de protección, ¿qué sucede en ese caso? Hoy por hoy no hay un transporte público, por decirlo de alguna manera, que tú puedas solicitar que sea seguro. En un momento estuvo Uber Kids, que en realidad nosotros incluso hasta capacitamos a los choferes para cómo se instalaban las sillas y demás. Hoy hay muy pocos en realidad circulando y en el caso de los taxis no hay taxis que tengan posibilidades de estar trasladando niños en forma segura. Esa es la realidad. Okay. Pero no hay un transporte público en general. Pero lo mismo que pasa acá, son procesos que se van avanzando a medida que los procesos legislativos y normativos van avanzando con los países. Esto mismo que nosotros vivimos en Uruguay se vive en otras partes de Latinoamérica, básicamente. Pensemos en Chile, bueno, en Argentina, en algunas provincias, donde se quiere avanzar, pero para eso se necesita del sistema. Se necesita de que el sistema se comprometa a que sus niños van a viajar en forma segura. Y cada uno va a tener algo para que aportar. Sin lugar a dudas que tenemos grandes desafíos. Y podemos seguir siendo ejemplo como país para otros países. Pero la realidad es que como Fundación Gonzalo Rodríguez nosotros queremos que nuestros niños lleguen a ser adultos. Básicamente es eso. Edward. No, solo una pregunta, porque ya que le tenemos a la directora acá, ¿cómo se combate esa baja percepción que tenemos los padres, los adultos, de que no va a pasar nada? Trabajando en el sistema.
volvemos a lo mismo que hablaban ustedes hoy, pero realmente, tratando de que todos los que componen desde la Junta Nacional de Seguridad Vial, recordemos que está UNACEV, que está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, que está el Ministerio de Transporte, o sea, el Congreso Intendente a través de todas las intendencias, entendiendo que entre todos, en realidad, bueno, nuestro rol y los de otras organizaciones de la sociedad civil que también hacen y hacen mucho por la temática, podemos contribuir para poner el tema en agenda. Ustedes, en realidad, el rol del periodismo a nivel de la comunicación con el mensaje correcto para el adulto es parte de ese proceso de cambio. Son cambios culturales. Yo les cuento algo que me pasó hace unas pocas semanas y me impactó y me di cuenta de lo que avanzamos en Uruguay. De lo que nos falta, ¿no? Pero de lo que avanzamos. Hace 3 semanas yo estaba en Bogotá, justamente trabajando con el gobierno de Colombia por el tema de seguridad vial infantil. La Fundación está colaborando en cooperación internacional, digamos, con el gobierno para que avance en esta materia. Y iba en un taxi y en un semáforo se para un abuelo, estimo yo que eran una pareja de abuelos, en una muy buena camioneta, con 3 niños sueltos atrás, el chico en el medio, entre los dos asientos, y él en el semáforo estando parado, agarra a ese niño y lo pone en su falda, el conductor, y sigue manejando. Mi grado de indignación, de frustración, de impotencia fue absoluto. Y yo me di cuenta en ese momento que nosotros como sociedad hemos cambiado. Porque si bien eso es algo que yo sé que acá en determinados lugares de Montevideo puedo no verlo, y en otros sí, y en otras partes del interior lo puedo llegar a ver, sé que esas conductas se van revirtiendo. Y eso es el cambio cultural. Cuando nosotros en el 2007, los actores internacionales venían y te decían, ustedes el cambio cultural en Uruguay lo van a ver en 10 años, éramos mucho más jóvenes, ¿no? En el 2007. Nosotros decíamos, 10 años, parece una eternidad. Y se ve, se logra, se hace. ¿Qué se necesita? Trabajar en forma articulada, conjunta, y el compromiso de un país con un objetivo concreto. Tiene que haber 0 niños fallecidos en el tránsito. Fernando, ¿por dónde pasa? ¿Todo esto, campaña más dura, sanción? No, eso, la verdad que esa pregunta la sabrá ella, la respuesta. Yo no, yo iba a preguntar justo esto de la devolución, porque son tantos años de trabajo, hay una UNACEV, un Ministerio de Transporte, direcciones de tránsito de las intendencias, hay muchísima gente que trabaja para el Estado o por fuera del Estado, como fundaciones u otras organizaciones que están involucradas en el tema, es decir, y hace muchos años que están trabajando con este asunto. Es decir, ¿están contentos con la evolución? ¿Están satisfechos con la evolución? ¿Cuál es el límite, digamos? Porque obviamente un nivel de accidentes por distintos motivos, hablando de accidentes, antes hablábamos de uno forestal, pero niveles de accidentes puede haber, está dentro de lo posible que ocurra. ¿Cuál es un guarismo aceptable? Obviamente queda feo decir aceptable, porque nada es aceptable, pero ¿cuál es un guarismo tolerable en el mundo, digamos, en países que han avanzado más que nosotros? Los países que avanzaron, la visión que tienen es 0 fallecidos por siniestro de tránsito. 0. 0. Ese es el objetivo. No, el objetivo, pero el objetivo debe ser de todos, pero te pregunto el resultado final. Es lo que han logrado. ¿Han logrado 0? En algunos han logrado 0. Ahora, ¿qué es lo que promueve a nivel de Naciones Unidas para la próxima década de acción por la seguridad vial, que es 2021-2030? Reducir al 50% el porcentaje de fallecidos y lesionados graves por siniestro de tránsito en todo el mundo. ¿Y qué es lo que promueve Naciones Unidas en Uruguay a través de la dependencia de OPS, la oficina regional aquí en Uruguay, la representación? Que los gobiernos se comprometan, que hay un compromiso real del gobierno a avanzar en esa materia y que trabajen para que el sistema, que es lo que ustedes decían, yo sigo insistiendo con el sistema, porque se habla de sistemas seguros en seguridad vial. Cuando el adulto se equivoca, por alguna razón que pueden ser múltiples, no importa, el sistema lo contenga y le perdone la vida, que es lo más importante. Y eso es lo que nos puede llevar a tener 0 fallecidos por siniestro de tránsito. Ahora, si nos preguntás a nosotros, desde nuestro rol de organización de la sociedad civil,
yo te digo que nuestro objetivo es que nadie fallezca por un siniestro de tránsito. Ninguna familia debe pasar por la pérdida de un... Como objetivo está claro. Que es el eso es objetivo claro, pero pregunto si es posible alcanzar eso, porque siempre hay imponderables, situaciones límite, cosas complicadas. Se planifica, yo en esto soy muy de la gestión, ¿no? Bueno, afecta al rol de dirección, pero es parte de eso. Cuando tenemos objetivos claros como países y tenemos la posibilidad de articularlos y de generar una planificación estratégica donde podamos medir los resultados con indicadores claros que nos permitan corregir por dónde venimos avanzando, todo es mucho más fácil. Nosotros podemos hablar, nos pasa ahora, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos una reducción en la siniestralidad 2019-2020, comparamos los números y demás, pero tenemos que saber por qué. El por qué es porque la gente no se movió, porque estuvimos en pandemia, porque en realidad se aplicó alguna normativa diferente, porque hay algún... ¿Qué pasó? ¿Cuál es nuestro indicador para entender claramente que en realidad estamos haciendo bien las cosas como país? Creo que nos quedan muchos desafíos en esos retos. Hay una consulta que se reitera en redes, que tiene que ver con niños, que tiene que ver con tránsito, que son los niños viajando en moto. Y es otra de las cosas que ustedes nos han dicho una y otra vez que no. La moto o el motociclista es doblemente vulnerable en el tránsito, porque ahí no tienes una carrocería que haga del tercer choque, o sea, en realidad... por lo cual el niño, al no estar desarrollado, no debe viajar en moto. O sea, las lesiones que tienen realmente son gravísimas, o lesiones graves o fallecimientos por estas causas. Ahora, esto es fácil decirlo. Yo particularmente vengo de una zona rural de Florida, donde si de chica no me hubiese trasladado en moto, seguramente no hubiese podido estudiar. Entonces, cada situación son diferentes y ahí lo que hay que entender es que el niño, por ley, hasta que no llega al posapié, no puede viajar en una moto. Y si viaja en la moto, llegando al posapié, que son más o menos los 10 años, 9, 10 años, por la altura, tiene que ir con el casco que corresponda, y no es un casco que está en la casa que voy y se lo pongo al niño. No, el niño tiene que tener su casco a la medida del diámetro de su cabeza. Ese casco en realidad tiene que estar en las condiciones adecuadas, a su vez tiene que usar la ropa reflectiva que corresponda, o sea, y tiene que ir un acompañante por motocicleta. Eso es lo que dice la reglamentación y lo que de alguna manera garantiza la seguridad dentro de lo que es el traslado de niños en moto. Me dejas hacer una reflexión y me apoyo en Marta, desde el punto de vista jurídico. Vos sabés que decías algo que automáticamente me disparó, ¿no? La protección integral de niños, niñas y adolescentes, y en Uruguay escuchamos hasta el cansancio. El niño tiene que tener nuestro interés superior y la protección. El Código de la Niñez y la Adolescencia lo plantea abiertamente. La paradoja es que ni siquiera una coma tiene hacia lo que vos planteás, porque parecería que para un lado lo integramos en nuestro derecho positivo vigente de una manera hiper fuerte, cuando en realidad en esto estamos vulnerando activamente y todos los días los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes por su condición de vulnerabilidad, pero por el impacto que tiene, porque la vida no es un videojuego, hay una. Y si realmente amamos a esos niños que estamos llevando o adolescentes, nos estamos mintiendo en la medida que no cumplamos con estos requisitos, y por otro lado la de nosotros. En definitiva, creo que es para reflexionar mucho más allá todavía de la norma, ¿no? Es muy profundo el tema. Creo que el convenio que yo les comentaba hoy que firmamos con Mides para nosotros fue icónico porque por primera vez pudimos comenzar a trabajar a través de la oficina Uruguay Crece Contigo con lo que es primera infancia. Desde ese lugar que antes tal vez tenía como esa mirada, tal vez que la movilidad no es para trabajar en esos ámbitos. Y esto es un concepto totalmente erróneo. Si yo soy un operador de territorio, tengo que saber qué le tengo que recomendar a esa familia para que se mueva seguro. Porque de repente están yendo en una moto por 3 cuadras cuando pueden ir caminando.
Entonces lo que necesitamos es conocimiento en esos ámbitos. Y es que en realidad entendamos que la movilidad, así como alimentarnos, es inherente al ser humano, pero que tenemos que hacerlo en forma o saludable por la alimentación o segura por lo que tiene que ver con la movilidad. María José, ha sido muy clarísima, una vez más, tenemos que despedirte, pero yo tengo una recomendación que es el sitio que ustedes tienen, que es usasilla.org. ¿no? Exacto, ahí en usasilla.org van a encontrar muchas recomendaciones que son de las que hemos hablado. En el canal de YouTube de la Fundación hay muchos videos tutoriales de cómo selecciono una silla, qué silla es la que tengo que utilizar, cómo la instalo. Se vencen además. Se vencen, es algo que es súper importante tener en cuenta y tenemos que conocer si nos llega una silla de segunda mano a nuestras manos por antecedentes familiares o por lo que sea, la historia de esa silla. Es muy importante eso porque la silla que sufrió un siniestro puede no cumplir con el efecto deseado a la hora de un impacto. María José Pesano, directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos hoy, pero además por la tarea que realizan durante todo el año. Muchas gracias a ustedes y viajen seguros. Hacemos la última pausa y ya regresamos.